Muy buenos días a todos, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Católica. Dentro del punto del credo referente a la Iglesia, estamos en los puntos 787 al 789. Son 3 puntos que tienen como título la Iglesia, comunión con Jesús. Bien, estamos dentro de esa imagen, la imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, cuerpo de Cristo. Una rica imagen de la que podemos y debemos de extraer pues una profunda espiritualidad eclesiológica muy unida a la cristología. Es un aspecto, esa imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, en la que casi se confunde la eclesiología y la cristología. Casi cuando hablamos de la Iglesia estamos hablando de Cristo, cuando hablamos de Cristo estamos hablando de la Iglesia. Son dos cosas que tienden a fundirse. Quizás es la imagen de la Iglesia, cuerpo de Cristo, la imagen en la que mejor se unen los misterios, se conjugan, ¿no?, de una manera muy unificada. Porque yo creo que una manera profunda y correcta y bien orientada a la hora de explicar los misterios de la fe es cuando todos los misterios tienden a unirse, todo confluye. Se entiende una cosa pues a la luz de la otra. Sin embargo, es un mal signo de la teología o un mal signo en la comprensión de la fe cuando los misterios pues están como desconectados el uno del otro, como si fuesen cosas que están yuxtapuestas, ¿no?, una encima de la otra, sin que se iluminen mutuamente. Bien, pues vamos por partes, vamos a ir leyendo estos puntos y desgranándolos en su contenido y haciendo referencia también a los textos de la palabra de Dios que se nos hace referencia en ellos. Dice el punto 787. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Y aquí se nos da 2 puntos mejor dicho, dos citas del Evangelio. Jesús asoció a sus discípulos. Marcos 1, 16-20 dice así: bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, les siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron detrás de él. El siguiente texto que se nos da es el de Marcos 3, versículos 13 al 19, donde se dice que Jesús pasó la noche haciendo oración y al día siguiente instituyó a los 12 y van mentando los nombres de esos 12 apóstoles. Bien, dice que Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Quiere esto decir, y además recordemos cómo al inicio de la vida pública de Jesús, la misma liturgia, dentro de lo que es el tiempo ordinario, después de comenzar con el bautismo de Jesús en el río Jordán, pues lo primero que hace es describir en los siguientes domingos, el domingo segundo, el domingo tercero del tiempo ordinario, describir cómo Jesús se rodeó de los discípulos, se rodeó de los apóstoles al comienzo de su vida pública. Es decir, Jesús organizó un poco ese ministerio suyo de los 3 años de la vida pública, lo organizó partiendo también de una experiencia de discipulado. Él compaginó su predicación pública a todas las masas con una experiencia de intimidad con un grupo en torno a él que bien podríamos decir que estaban recibiendo un discipulado de Jesucristo. No es que Jesús, ¿no?, primeramente comenzase a hacer una predicación
y después de haberse dirigido a todas las masas, pues él eligió entre las masas a un grupo. No, lo hizo al mismo tiempo que Jesús se estaba dirigiendo a todas las masas, estaba teniendo con un grupo una intimidad mayor. Algo así también se ha vivido en muchas experiencias dentro de la Iglesia. Para entender qué es lo que hizo Jesús, también podemos ver cómo eso mismo se ha vivido en la Iglesia. Tengamos en cuenta que los actuales seminarios para formar a los sacerdotes, por ejemplo, pues nacieron del Concilio de Trento, pues porque la Iglesia vio pues la necesidad de la necesidad de formar pues a los sacerdotes de una manera un poco más estructurada, y para enriquecerles más en su cultura, etcétera. Pero hasta entonces los sacerdotes pues se formaban pues a la sombra de un maestro, en una especie de discipulado personal, en donde un aspirante al sacerdocio tenía una intimidad especial con un sacerdote con el cual convivía, al cual escuchaba, veía cómo predicaba, iba participando poco a poco de sus tareas, convivía con él, rezaba con él. Era un discipulado de atención muy personal, de atención muy personal. En el fondo era una especie de aprender por contagio. Aprender por contagio. Esa fue la forma en la que los discípulos fueron naciendo de ese corazón de Jesús. Jesús se rodeó de un discipulado y él quiso que ellos aprendiesen, bueno, pues no de una forma magisterial, aunque evidentemente tendría sus ratos de intimidad con ellos en los que les diría y explicaría cosas, como luego vamos a ver. Pero especialmente ellos aprendían de Jesús por contagio, viendo cómo rezaba, viendo cómo se iba noches a hacer oración, viendo su manera de reaccionar ante esta persona que se le había acercado en otra circunstancia distinta. Ellos fueron aprendiendo de un corazón sacerdotal, se fueron configurando por contagio. Bien, digo que incluso la Iglesia en muchos momentos ha hecho también esa experiencia de discipulado, la sigue haciendo. El problema que tenemos nosotros es que, bueno, pues no tenemos un maestro como Jesús, es decir, pues ponerle a un candidato al sacerdocio, por ejemplo, ¿no? Ponerle sencillamente en un discipulado junto a un sacerdote, pues lógicamente es limitarle también en cierto sentido, porque si el corazón de ese sacerdote fuese tan amplio y tan santo como el del corazón de Cristo, pues claro, entonces no habría duda, ¿no?, de que ese sería el mejor método. Pero también la Iglesia, especialmente el Concilio de Trento, ¿no?, pues vio la necesidad pues también de configurar la formación en torno a un seminario, pues porque lógicamente ninguno de nosotros somos capaces de representar plenamente a Jesús, ¿no?, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Y por eso, para no empobrecer a los discípulos con un maestro que queda lejos, ¿no?, de la figura de Jesús, es porque se formaron los seminarios para suplir tantas carencias personales, ¿no? Bien, pero a lo que íbamos, a nosotros lo que nos importa es ver el modelo de los apóstoles en este momento. Y en el modelo de los apóstoles vemos como Jesús tuvo un discipulado con ellos. Y es bueno que imaginemos los momentos de intimidad tan grande que tendrían, cuando después de haber predicado Jesús, las multitudes marchaban a sus casas y Jesús se quedaba a solas con los suyos. Y lógicamente comentarían cosas. Nos los podemos imaginar comentando pues cómo pues un grupo, como una mujer, como un niño se habían emocionado pues al escuchar la palabra de Jesús. Los discípulos estarían impresionados de ver las reacciones, ¿no?, tan profundas que la predicación de la palabra de Jesús iba creando en su entorno. Lo comentarían, preguntarían sus dudas. Jesús con paciencia escucharía sus dudas y se las iría poco a poco explicando. Dice más este punto del catecismo. Dice que primero que asoció a sus discípulos a su vida, les asoció. Y ahí no había, para entendernos, no había una especie de vida independiente de Jesús. Jesús no tuvo una vida independiente de los discípulos, es decir, estaba continuamente en medio de ellos. Él no tenía, para entendernos, un metro, como se dice popularmente, no tenía un metro cuadrado para él, no, dormía con ellos,
no tenía él habitación aparte, no tenía tiempo aparte para él, su tiempo era para Dios su Padre y al mismo tiempo para su Padre Dios y al mismo tiempo para esos discípulos. No había vida independiente, él no tenía un horario, no, sino que su vida era convivir en presencia de Dios Padre y convivir con esos discípulos. Dice, les reveló el misterio del reino. Se lo reveló. Y aquí hace referencia a Mateo 13, versículos del 10 al 17. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, oír oiréis, pero no entenderéis, mirar miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que oís, pero no lo oyeron. Curioso este pasaje de Mateo 13, versículos del 10 al 17, que nos cita este punto del catecismo, en el que dice que Jesús reveló el misterio del reino a sus discípulos, a ese discipulado que tenía en torno a él. Se lo reveló especialmente utilizando parábolas. Las parábolas era un género muy adecuado, muy sugerente para ese discipulado. Las parábolas es un género muy adecuado para quien quiere aprender, para quien tiene deseo de conocer pues el reino de Dios, porque sugieren mucho esas parábolas. Sin embargo, las parábolas, al contrario, pues puede ser un género de expresión más bien oscuro y fastidioso para quien no tiene deseo de conocer o no tiene el corazón abierto. Para quien no tiene el corazón abierto le parece que las parábolas le están estorbando. Bueno, para mí háblame claro, no me pongas así ejemplitos, porque en el fondo no tiene un deseo de un conocimiento vital y profundo. Más bien está a la defensiva. Y como está a la defensiva, la parábola le estorba. Por eso dice Jesús, a vosotros os he hablado en parábolas, para que recibáis de Dios esa luz del Espíritu Santo para comprender los misterios del reino. Jesús pues utilizó para sus discípulos, ¿no?, esa forma de expresión sugerente, iluminadora, enriquecedora, que abre el corazón, que no es únicamente enseñar unos conceptos como quien enseña algo escrito pues o memorizado, no, sino que les está haciendo entender el espíritu del reino a través de esas parábolas. Este texto que hemos leído de Mateo 13, pues para explicar esto que estamos diciendo de cómo las parábolas para quien es verdadero discípulo son sugerentes y sin embargo para quien no es un verdadero discípulo de Jesús más bien son un obstáculo, resultan oscuras, fastidiosas. Viene a decir este texto, dice algo que también debe de ser meditado, como si las parábolas hubiesen sido, ¿no?, un texto, o mejor dicho, una forma en la que Dios ha querido ocultarse a quien no le busca. Como si hubiesen sido una forma de ocultarse para quien no le busca. Es una manera de hablar, pero fijaros de cómo en Mateo aquí dice, pues se ha embotado el corazón de este pueblo, y con los oídos han oído con dificultad, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos. Es decir, parece que es una forma de hablar, evidentemente una forma de expresarse, ¿no?, en la que dice, no sea que vean con los ojos, no sea que con los oídos oigan. Dice el paralelo del Evangelio de San Juan, dice, tienen cegados sus ojos y han endurecido su corazón para que no vean con los ojos y comprendan con el corazón.
Algo parecido también en el Antiguo Testamento se expresa cuando dice la Sagrada Escritura, dice que Yahvé endureció el corazón del faraón para no hacer caso, ¿no?, a la petición que le hacía Moisés de que le dejase sacar el pueblo de Israel, dejarle salir de Egipto. Dice, Yahvé endureció el corazón del faraón. Bien, es una manera de hablar, evidentemente. No es que Yahvé sea el que endurezca el corazón del faraón, es el faraón el que ha endurecido su corazón. No es que Yahvé sea no es que Jesús sea el que hable en parábolas para que otros no entiendan, porque ciertamente aquí literalmente se dice eso, pero es una forma de expresión, ¿eh? Dice en este texto que Jesús hablaba en parábolas para que ellos me refiero, los que no eran verdaderos discípulos de Jesús, los que no estaban abiertos al reino de Dios, dice para que oyendo no entendiesen. Bien, pero es una manera de expresarse. No es que Jesús quisiese que estos no recibiesen el Evangelio y entonces les hablaba en parábolas para que así no entendiesen lo que estaba diciendo. Bien, eso evidentemente es una forma de expresión, ¿eh? De la misma forma que no es que Yahvé fuese el que endureciese el corazón del faraón, no. Más bien hay que decir, esto es una forma de expresión, es una forma de decir que cuando el hombre se autoexcluye, bien, de alguna manera Dios respeta esa autoexclusión hasta el punto de que Dios la ratifica, algo parecido a lo que decimos pues con el tema de la posibilidad de la salvación o de la condenación eterna, que es el hombre el que se autoexcluye de la salvación, es el hombre el que se autocondena, aunque luego también en la Sagrada Escritura se utiliza la imagen de que Dios ratifica esa autoexclusión en una imagen solemne en la que hay un juicio de condenación. Bien, es compatible decir que el hombre se autoexcluye de la salvación y que Dios da una sentencia de condenación. Al fin y al cabo, la sentencia de condenación no es más que la proclamación solemne del respeto que tiene Dios por la decisión del hombre de autoexcluirse. Bueno, algo parecido pasa aquí, cuando dice esta parábola de que Jesús habla en parábolas para que los que tienen deseo de conocerle le puedan conocer y para que los que no tienen deseo de conocerle no entiendan. Bueno, es una manera de expresarse. No es que Jesús esté hablando en parábolas de una manera así complicada para que los fariseos no le entiendan, no. Quiere decir con ello que pues los fariseos estaban cerrados al deseo de entenderle a Jesús, y las parábolas les resultaban impenetrables, les resultaban fastidiosas, porque al contrario de los discípulos de Jesús, ellos no tenían sed, no tenían deseo de conocer a Jesús, estaban a la defensiva. Y entonces Jesús respeta esos corazones, con gran dolor del corazón de Jesús, con gran dolor por su parte, respeta esa cerrazón y viene de alguna manera el Evangelio a proclamar, ¿no?, que incluso en esa cerrazón también hay un designio de Dios, que Dios respeta. Bien, en resumen, ¿no?, que es lo que a nosotros nos importa, en resumen, nos importa ver cómo en ese discipulado tan íntimo que tenía Jesús con los suyos, utilizó de las parábolas para revelar el conocimiento, pues la esencia del reino de Dios. Un género de expresión especialmente adecuado, sugerente, para aquellos que tenían hambre de la verdad, hambre del conocimiento de Cristo. Se dice que no hay razones para quien no quiere entender. Es verdad. Por eso algunos se cerraron ante esas parábolas. Sin embargo, bastan una sugerencia para quien está deseando entender. Y esa sugerencia era la parábola. Así como no hay razones para quien no quiere entender, una pequeña luz es capaz de abrir un horizonte nuevo. Y esa pequeña luz, esa gran luz, eran las parábolas, en torno a las cuales los discípulos de Jesús, los apóstoles y el resto de los discípulos iban entendiendo y comprendiendo internamente pues el reino de Dios que Jesús les estaba explicando. Vamos a meditarlo un momento y continuamos enseguida.
Dice también este punto del catecismo, después de haber dicho de cómo les reveló el misterio de Dios, les dio parte en su misión, les dio parte en sus alegrías. Jesús compartió sus alegrías con ese discipulado. Y pone el texto de Lucas 10, versículos del 17 al 20. Regresaron los 72 alegres. Aquí se nos habla, aparte de los 12 apóstoles, que había un círculo un poco más amplio en el discipulado de Jesús, que hablaba de los 72. Jesús envió a los 72 de dos en dos. Cuando hablamos pues de ese discipulado no nos reducimos a los 12 apóstoles. Bien. Dice pues, regresaron los 72 alegres, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Qué gran gozo había, ¿no?, en torno a esos discípulos, cuando Jesús, después de haber estado con ellos tiempo, ¿no?, tiempo hablándoles, tiempo viendo en Jesús, aprendiendo de verle, aprendiendo de estar con él, en un momento determinado los envió de dos en dos a predicar, y tuvieron como su primera experiencia apostólica, y venían contentos y radiantes de alegría, porque veían que lo que Jesús les había enseñado, pues tenían la capacidad de ponerlo en práctica. Y le dicen a Jesús con gozo, hasta los demonios se nos sometían. Ellos repetían esos exorcismos que habían visto realizar a Jesús, y eran efectivos, y estaban sorprendidos ellos mismos de cómo habían sido capaces de reproducir, ¿no?, las enseñanzas de Jesús. Estaban pues gozosos y contentos, y Jesús también estaba gozoso y contento de ver cómo esos discípulos pues se habían iniciado, ¿no? Habían progresado, se habían adelantado, ¿no?, pues en ese catecumenado especial, en ese discipulado que tenía Jesús con ellos. Aunque fijaros, comparte el gozo con ellos, pero también ejerce de maestro de esos corazones sacerdotales, y corrige su intencionalidad. Corrige su intencionalidad. Dice, ojo, pero estad más bien alegres, no tanto porque se os sometan los espíritus, cuanto porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Es decir, no estéis contentos por el poder que tenéis, sino por el regalo inmerecido que habéis recibido de Dios Padre. Y por cierto, uno no puede por menos de acordarse de aquel otro episodio que está narrado en Marcos 9, versículo 29, cuando había un endemoniado epiléptico, dice así, en el que no habían sido capaces los discípulos de curarle. Y va Jesús y después de ejercer ese exorcismo, los discípulos le preguntan, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? Y Jesús le responde con un texto misterioso. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo, esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Como diciéndoles, hay una determinada clase de demonios que únicamente con la oración y con el ayuno podrán ser expulsados. Bueno, es decir, ellos van compartiendo las alegrías. Jesús va también hasta educándoles en las alegrías para que no se ufanen,
para que esas experiencias positivas no sean motivo de vanidad o de arrogancia, para que las vivan con mucha humildad el ser instrumento de Cristo. Pero también Jesús, en ese discipulado tan íntimo, también les asocia no solo a las alegrías, también a sus sufrimientos. Y aquí se nos ofrece el texto de Lucas 22, 28-30, ¿no? Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que Jesús, con gran agradecimiento, ¿no?, con gran agradecimiento, les dice: vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Conozco tu conducta, tu constante esfuerzo, que has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio. Es decir, eso Jesús lo agradece profundamente, aunque luego tenga cosas que matizar y que rectificar en esos apóstoles, ¿no? Bien, pero eso lo agradece profundamente, porque la amistad muchas veces, los verdaderos amigos se ven en los momentos de persecución, eso lo sabemos todos, y también Jesús se dio cuenta de aquello. Jesús, cuando vio que la gente le abandonaba, cuando él estaba predicando el discurso de la Eucaristía y vio que aquel discurso pues era rechazado, ¿no?, por los corazones endurecidos, Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro le dice: ¿pero a dónde iremos, maestro? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, aquellos discípulos, los apóstoles especialmente, habían perseverado con Jesús en los momentos de las pruebas. Por eso les había pedido en Getsemaní: velad conmigo, permaneced conmigo en oración, en este momento en el que Jesús sentía la soledad y sentía también el peso de la prueba. También eso formaba parte del discipulado, compartir no solo las alegrías, también compartir los momentos difíciles. Jesús no fue un maestro de esos que esconde las dificultades y esconde sus momentos difíciles a los discípulos para que no los vean y no sufran. No hizo eso Jesús. Jesús también mostró su corazón triste, mostró sus heridas, las heridas de su corazón, se las mostró a sus discípulos. Y por eso concluye este punto del catecismo diciendo: Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que le siguen. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es decir, después de haber puesto como ejemplo, ¿no?, todos estos textos del Evangelio en los que se ve cómo Jesús convivía estrechamente, ¿no?, y compartía su intimidad con esos apóstoles y con un discipulado también más amplio que el de los apóstoles, después de ello nos recuerda de cómo esa comunión se prolonga más allá, ¿no?, de esa convivencia de Jesús con sus discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, no se trata de una comunión de momentos puntuales, únicamente reducidos a esa convivencia física que tuvo Jesús con sus apóstoles y con sus discípulos, pues en aquellos 3 años de ministerio público. No, se trata de una comunión profunda, prolongada y continuada, en todos los momentos y en toda la historia, una unión entre Jesús y los suyos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Estamos recibiendo de continuo la vida de Cristo en nosotros, especialmente por la Eucaristía, fijaros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. No se trata de momentos esporádicos de convivencia con Jesús, sino que se trata de una común unión, una comunión en Cristo, un vivir en él, vivir en Cristo y vivir de Cristo
Ese es pues lo que significa también que la Iglesia sea cuerpo de Cristo, que sea comunión con Jesús. Vamos a explicarlo también en el siguiente punto. Ahora hacemos un breve momento de meditación pidiendo esa comunión con Cristo y continuamos enseguida. El punto 788 del Catecismo dice así: cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Se hace referencia a algunos textos como Juan 14, versículo 18. Yo le pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Jesús habla de cómo el mundo entendido como, pues no como la creación, sino el mundo entendido como, pues lo mundanal, aquello que cierra sus puertas al reino de Dios. El mundo no conoce al Espíritu. Bueno, pues precisamente ese discipulado de Jesús, esa escuela íntima del corazón de Jesús en torno a él con sus discípulos, lo que había hecho, lo que había procurado hacer, lo que había estado moldeando en el corazón de esos discípulos era una apertura al Espíritu Santo. Si los discípulos ahora pueden recibir el Espíritu Santo, es porque Jesús había hecho que ellos conociesen al Espíritu, que tuviesen sed del Espíritu, deseo de recibir el Espíritu. Y por eso él dice, le pediré al Padre y él os enviará al Paráclito. Vosotros ya habéis comenzado a conocerle porque ya mora en vosotros. Jesús ha ido haciendo en sus discípulos, ha ido creando una apertura al Espíritu, ha ido purificándoles de sus apegos y de sus pecados para que estén abiertos al Espíritu, para que no tengan obstáculos en recibir el Espíritu Santo. Ha ido suscitando sed del Espíritu Santo. Es tremendamente importante esto, en ese discipulado. Porque nada es muy difícil, dar el Espíritu a quien no tiene sed de recibirlo. Todos hemos visto qué pequeña tortura es cuando alguien tiene que darle de comer o de beber a un niño que no tiene hambre y no tiene sed y no abre la boca y se resiste a ser alimentado. Eso es una pequeña tortura. Pues algo así, mucho más, ¿no? Tiene que ser para el Señor, pues el obstáculo, ¿no? de que los corazones no estén abiertos a recibir el Espíritu. Ya quiere yo una explicación más, cuando dice Jesús, no os dejo huérfanos. Y de hecho, pues se insiste, como dice, id pues por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué digo que es importante este texto? Cuando dice, no os dejo huérfanos, estaré siempre con vosotros. Hay una diferencia, pues esencial, ¿no?, entre el discipulado humano y el discipulado de Jesús. Porque lo que podríamos entender por experiencias humanas de discipulado, que ocurren en el seno de la familia, ocurren en una escuela, en una universidad, pues lógicamente el discipulado humano hace que uno, en la medida que ha sido formado, luego cada vez sea más independiente de su maestro. Y un discipulado humano consiste en que una vez que uno se ha cargado de esas enseñanzas del maestro, pues la madurez consiste en hacerse independiente, en hacerse autónomo, en tener capacidad de ir por su cuenta, ya prescindiendo del maestro. Pero es que con Jesús es distinto. Con Jesús, el discipulado no consiste luego en independizarse de él, no, en absoluto.
sino que el discipulado de Jesús cada vez une más a Él. Cada vez uno recibe más de Jesús. Puede llegar a entender esa frase de que sin Él no somos nada. Sin Jesús no podemos hacer nada, que tenemos una plena comunión con Él y una plena necesidad de Él, hasta el punto de que Pablo, el discípulo, llega a decir: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ojo, por lo tanto, ¿no?, con entender, con entender el discipulado de Jesús como una época de nuestra vida en la que nos llenamos de conceptos, aprendemos cosas y luego ya vamos por libre, autónomamente, difundiendo eso que aprendimos en un tiempo, ya viviendo de las rentas, ¿no? Uno aprendió lo que tiene que aprender, cuando fuimos pequeñitos, pues ya fuimos a la catequesis, y ya aprendimos lo que teníamos que aprender, y a partir de ahí ya vivimos de aquellas rentas. Ese no es el verdadero discipulado de Jesús. El verdadero discipulado es aquel de quien cada vez se siente más dependiente de Jesús, cada vez está más unido a Él. Es capaz, entiende que no es que esté sobreponiéndose a Jesús, no, es que forma parte de Jesús. Él nos ha constituido en su cuerpo, y el cuerpo no puede separarse nunca de la cabeza porque muere automáticamente. Muere automáticamente. Este matiz es muy importante. De lo contrario, confundimos, ¿no? Confundimos lo que es el discipulado humano y el discipulado de Jesús. El que está unido a Jesús cada vez está unido a Él. Y la madurez no consiste en hacerse independiente. La madurez consiste, en el caso de Jesús, en estar más unido a Él. La madurez plena es la de quien dice: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque la unión con Cristo no despersonaliza, todo lo contrario. La unión con Cristo nos hace alcanzar la madurez humana, la madurez personal. Así como en otros discipulados, ¿no?, podría ocurrir que un discípulo pierda personalidad porque está demasiado dependiente del maestro. En este caso no ocurre así. En este caso, la madurez personal consiste en dejarse, ¿no?, mover plenamente por la gracia de Cristo, que no despersonaliza, todo lo contrario, ¿no? Lo que hace es llevar al hombre a su cumbre. Lo meditamos brevemente y entramos en el último punto. Y dice el punto 789. La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, sino que está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la Iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente: la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo, Cristo, cabeza del cuerpo, y la Iglesia, esposa de Cristo. Así pues, este punto del catecismo nos recuerda que no nos basta con decir, ¿no?, que la Iglesia está reunida en torno a Cristo. No se trata de que estemos coordinados con Cristo. Hay que coordinarse entre la Iglesia y Cristo. No, aquí no hablamos de coordinación. Ahora, mucho menos de yuxtaposición, ¿no? Pero ni siquiera de coordinación. Hablamos de unificación. Está unificada con Él, en su cuerpo. Está unificada con Él. Fijaros qué expresión tan fuerte, ¿no? Hasta el punto de que hay pasajes en la Sagrada Escritura que expresan esto gráficamente, que la Iglesia y Cristo están unificados. Acordaros, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 5, cuando San Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a la Iglesia, es derribado del caballo, camino de Damasco,
Y entonces escucha una voz, ¿no? Él pregunta, ¿quién eres tú? Y una voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hombre, San Pablo estaba persiguiendo a la Iglesia. Él no perseguía a Jesús. Sí, claro, pero Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, persiguiendo a la Iglesia, aun sin saberlo, Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Es un texto bien claro, ¿no?, de la unificación que hay entre Jesús y su Iglesia. O, por ejemplo, acordaros de Mateo 10, versículo 40, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Jesús a sus discípulos. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, igual que quien me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Qué unión tan grande hay, ¿no?, entre Jesús y sus discípulos, que él la compara a la unión que hay entre Jesús y el Padre. Bien, pues acordaros que en el Evangelio de San Juan dice Jesús, el Padre y yo somos una sola cosa. Luego también, en consecuencia lógica, se puede decir, mi Iglesia y yo somos una sola cosa. Puesto que quien recibe a los discípulos de Jesús, a Jesús le recibe. Igual que quien recibe a Jesús, recibe al Padre. Es un misterio, pues, de unión, de unificación. Un misterio de comunión, ¿no? Comunión importante para que lo entendamos. Este punto del catecismo lo desgrana en tres aspectos de la Iglesia como cuerpo de Cristo, tres consecuencias, ¿no? Una es la unión de todos nosotros, entre todos nosotros, ¿no?, entre todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Lógicamente, si estamos todos unidos a la cabeza de este cuerpo místico, lógicamente tenemos que estar unidos entre nosotros. No se puede plantear, ¿no?, una unión de los miembros con la cabeza sin que eso también suponga una unión entre nosotros. Es impensable, ¿no? Cada vez que llamamos a Dios Padre, Él nos responde, ¿dónde está tu hermano? Cada vez que invocamos, ¿no?, pues a Cristo como cabeza, pues estamos dándonos cuenta de que todo aquel que invoca a Cristo como cabeza se hace hermano, ¿no?, de quien está en su misma condición. El segundo aspecto es Cristo, cabeza del cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo sin cabeza. Permitidme la broma de decir que a veces se llama, este es un cabezón. Bueno, pues la Iglesia tiene un gran cabezón, permitidme la broma. Pues claro que este es un cuerpo que no se está embelesando de decir, mira qué cuerpo tan bonito, mira qué cuerpo tan proporcionado. Hay gente que pues que mide la belleza desde las proporciones del cuerpo. No, nosotros medimos la belleza del cuerpo sobre todo desde la cabeza. Si nos llaman cabezón, pues mejor, porque nuestra cabeza es Cristo. Nosotros no nos centramos en la belleza, en las proporciones del cuerpo, que no. La belleza de la Iglesia está en su unión con su cabeza. Y por último, el tercer aspecto, la Iglesia esposa de Cristo. La belleza de la Iglesia está en su desposorio con Cristo. La belleza de esta esposa es su esposo. Ese es el resultado. Recuerdo también una anécdota y termino con ella. Una anécdota de un joven cuya hermana pues profesaba de religiosa de clausura, ¿no? Y estaba en el día de su profesión, de la profesión de sus votos, de su desposorio con Cristo, ¿no? Y a este joven alguien le dijo con mucha chispa, le dijo, estarás contento con el cuñado que vas a tener, le decía, haciendo referencia a que su hermana se desposaba con Cristo. ¿Estarás contento con tu cuñado? Pues verdaderamente esta es la hermosura de la Iglesia. La hermosura de la Iglesia es su esposo. El esposo es quien embellece a la esposa en esta imagen. Nos quedamos pues en este punto. Continuaremos Dios mediante a partir del punto 790. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Podéis llamar para hacer vuestras preguntas o vuestras aportaciones.
quién hablamos? Sí, bueno, pues nada más que Jesús nos decía cómo formó a los apóstoles con instrucciones y con su misma vida, con su ejemplo. Ellos lo veían, incluso la multiplicación de los panes, pues la hacían con él, en fin, con la distribución, vamos. Entonces, había sacerdotes, nos dice, que formaban ellos a algunos seminaristas, algunos formadores, algunos futuros sacerdotes. Entonces Jesús y el seminario, pues hace lo que hacía Jesús, no solamente instruirles, sino también en grupo, que quizás sea importante. Nada más, Ignacio. Pues sí, señor. Es muy cierto eso, es muy cierto, porque bueno, yo he puesto el ejemplo de que como en el Concilio de Trento se pasó de esa forma de formación, así más de discipulado, más de convivencia, a una forma más organizada en el seminario. Pero ciertamente el matiz que ha hecho el oyente es importante, no porque en el estilo del seminario se deje de tener el estilo de discipulado, no. Quizás pues por coordinarlo, etcétera, de una manera más adecuada, pero también en el seminario, por supuestísimo, ¿no? Se complementa, se prolonga el estilo del discipulado, de convivencia en torno al maestro. Y es más, en el seminario sabemos que también se pide al seminarista pues que tenga también la experiencia pastoral de ir los fines de semana a una parroquia, en la que también tiene esa experiencia de convivencia con un párroco más cercano, etcétera. Por supuesto que el seminario prolonga también, ¿no?, esa imagen de el discipulado que tuvo Jesús en torno a sus discípulos, a sus apóstoles. Damos gracias a todos por su fidelidad en la audiencia y con la gracia del Señor pues convocamos para el próximo día para continuar este comentario del Catecismo. Alabado sea Jesucristo.